Vamos a ver un caso que se titula rellenar automáticamente si se repite el dato. La idea es la siguiente. Tenemos una pequeña tabla con 5 campos. El primero de ellos requiere que pongamos la zona y luego una serie de números. Si estamos rellenando esto y detectamos que hay uno repetido, nos encantaría que esos datos se pusieran automáticamente. Esto es, si yo veo que aquí está la zona 42 y yo vuelvo a escribir aquí la zona 42, tendría que poner los mismos datos y en lugar de teclearlos a mano, me gustaría que automáticamente se pusieran ellos solos. Entonces vamos a ver un procedimiento con fórmulas que no requiere macros para hacer esto. Lo primero que vamos a hacer es, mediante formato condicional, poner unos colores para detectar cuando hay repetidos. Y para ello, lo que voy a hacer es explicar con qué fórmula vamos a detectar cuando hay repetidos. Y así, por ejemplo, si yo aquí pongo zona 42, sin espacio, puesto que así los he puesto anteriormente, quiero que me detecte esto. Vamos a poner aquí provisionalmente la fórmula, aunque luego no va a ir ahí. Y la fórmula es contar.si, abre paréntesis, el rango tiene que ser la zona que hay por encima del que estoy analizando. Si yo estoy analizando la fila 16, el rango es desde la B5 hasta la B15. Voy a meter dólares, B5 lo dejo con dólares, pero el B15 le dejo únicamente el dólar antes de la B, pero el dólar que hay antes del 15 le elimino. Con el objeto de que cuando esto lo copie hacia abajo y ese formato se extienda al resto de la tabla, siempre llegue hasta el que necesita, que es justamente uno antes del que estoy analizando. Ponemos aquí punto y coma y aquí hay que poner el criterio. Y como criterio establecemos el propio B16, que es donde estoy analizando. Y voy a poner un dólar solo antes de la B para fijar la columna, pero dejar la fila libre. Esto pulsamos paréntesis, enter. Si da 1, quiere decir que ha encontrado otra zona 42 en los previos. Hagamos la prueba. Si yo pongo aquí zona 12, que antes no se encuentra, pondrá en lugar de un 1, un 0. Y efectivamente quiere decir que la zona 12 no estaba. Pero si localiza la 42, que esta sí estaba, me pone un 1. Por lo tanto, ya tengo un sistema para detectar los repetidos previos. Lo que vamos a hacer es implementar esto a través de formato condicional para que nos ponga un color. Y así nos ponemos aquí, vamos a formato condicional, le decimos nueva regla, utilizar una fórmula, y la fórmula es igual contar.si, abre paréntesis, aquí había que poner el rango previo, que es todo este, pero el dólar que hay antes del 15 le borramos. Punto y coma, como criterio establecemos la B16 y también borramos este dólar y dejamos solo el dólar antes de la B, cerramos paréntesis y como esto tiene que ser un criterio de verdadero o falso, le vamos a decir que sea mayor que 0, porque si es mayor que 0 y por lo tanto 1, como en este caso, o más de 1, quiere decir que se repite en los datos previos. Y en ese caso le vamos a meter un formato con una fuente negrita y un relleno de un cierto color. Vamos a poner un color verde, aceptamos y aceptamos. Y vemos que efectivamente si pone zona 42, como ya existe previamente, lo pone negrita y en verde. Esto, con la brocha, voy a copiar formato y extenderlo al resto de la tabla. Copiamos desde la fila 6, porque la fila 1 nunca se va a repetir, y vamos a marcar toda la tabla que está diseñada para meter los datos, que es hasta aquí. Y efectivamente, si volvemos a introducir aquí otro que se repita, aparecerá de color verde, y si no, no. Hagamos la prueba. Si yo pongo aquí zona 15, eso quiere decir que no pone color puesto que no existe.
pero si en lugar de zona 15 ponemos zona 55, que sí existe, lo pone de color verde. Luego vemos que el formato condicional está funcionando perfectamente. Bueno, pues esta parte la vamos a eliminar de momento y ahora nos vamos a centrar aquí. Y aquí necesito una fórmula que detecte si está repetido y en caso de que esté repetido, que ponga los mismos valores que tenía. Esto ya lo puedo borrar porque no nos sirve para nada. Nos situamos aquí y eso se hace con buscar v. Tenemos que poner igual buscar v, abre paréntesis, el valor buscado que voy a detectar es esta propia celda, le tengo que poner un dólar antes de la b para fijar la columna, punto y coma. Ahora lo que nos pide es la matriz de búsqueda, y la matriz de búsqueda es todo lo previo, desde aquí hasta aquí, desde la B5 hasta la F15. Y en este caso tenemos que meter también dólares, pulso F4, y este dólar, el que hay aquí antes del 15, se elimina, para que si extiendo hacia abajo, esto se extienda también. Ya hemos puesto aquí y ahora hay que poner la columna. Como estoy en el campo 2, esto es la columna 2, vamos a poner punto y coma 2. Punto y coma, y ahora tengo que decirle coincidencia exacta. Tengo que poner falso. O, en lugar de poner falso, también podría poner un 0. Y también lo podremos ver sin poner nada, pero ese punto y coma se necesita. Yo estoy acostumbrado a poner un 0, así que vamos a poner ahí un 0, que significa coincidencia exacta. Cerramos paréntesis, y en este caso, si todo va bien, vemos que la zona 42 aquí tiene un valor de 69.488 que aquí se repite. Si esto lo copiamos hacia la derecha, tenemos un problemilla, y es que se vuelve a repetir el mismo dato, porque en lugar de columna 2 tendríamos que cambiar manualmente a columna 3, y así sucesivamente para las demás columnas. Como esto no nos interesa intervenir de forma manual, lo que voy a hacer es automatizarlo. Voy a quitar este y vamos a ver cómo se automatiza. La forma de automatizarlo es sustituir este 2 por una fórmula que se llama columna. Columna. Le marco esta propia celda, que es la C16, y cierro paréntesis. Columna lo que hace es detectar en qué columna está la celda de referencia. Si he puesto como referencia la C16, veo que está en la columna 3, porque es la columna C. Esta sería la 1, la 2 y la 3. Como yo no quiero poner un 3, sino un 2, tengo que restar 1. Así que digo menos 1. Pulso aceptar, veo que nos da el mismo valor que antes, y ahora copio hacia la derecha, y si todo va bien, nos tiene que dar los valores. Veamos el último, que es 21.130, 21.130. Vamos a poner a toda esta zona formato de separador de punto para los miles, formato de celda, numérico, utilizar separador de miles a 0 decimales. Bueno, pues ya tenemos esto resuelto. Pero aún hay un pequeño problemilla, y es que si yo esto lo copio hacia abajo, no nos va a funcionar bien. Si esto lo copiamos, por ejemplo, hasta aquí, pues vemos que aparecen ahí una serie de NA no aplicable, que sería un error que no nos interesa. Por lo tanto, le voy a dar a deshacer, control Z, y lo que voy a hacer es editar. Y voy a necesitar detectar mediante un sí, mediante un condicional, si se repite o no se repite el dato. Por lo tanto, voy a tener que poner un sí, abre paréntesis, y eso lo detectaba con contar.sí. Contar.sí, abre paréntesis, aquí hay que marcar el rango desde la B5, que es esta de aquí, hasta aquí, hasta la B15. Esto se mete con dólares, F4, pero se quita el dólar que hay antes del 15,
para dejarlo libre hacia abajo. Eso sería el rango. Ahora, punto y coma, criterio, sería esta propia celda, también se marca, pero únicamente se pone un dólar antes de la B, para fijar la columna B, cierra paréntesis, mayor que 0, punto y coma, si es verdadero, la condición va a ser que se cumple y por lo tanto ese buscar V va a entrar en funcionamiento, y si no, punto y coma, para el caso de falso, quiero comillas, comillas. Cierro paréntesis. Comillas, comillas significa que ponga algo similar a una celda vacía. No vería nada. Pulsamos aceptar. Aquí sí veo el dato, puesto que está repetido. Esto lo copio hacia la derecha. Y ahora copiamos todo esto hacia abajo. Si todo va bien, no debemos ver nada debajo. Y efectivamente, aquí no se ve nada, pero está todo lleno de fórmulas que las podemos ver aquí arriba. Hagamos la prueba. ¿Cómo funciona esto? Si yo pongo una zona que no está repetida, por ejemplo, ponemos zona 12, que sabemos que no existe previamente, pues me deja para poder escribir los datos. Y aunque aquí hay una fórmula, yo escribo los datos y machaco lo anterior. Ponemos aquí unos valores que nos inventamos y vamos rellenando. ¿Qué sucede si pongo una zona que sí existe? Por ejemplo, zona, vamos a tomar la 55, sin espacio porque así lo he definido previamente. Pues si todo va bien, nada más pulsar intro y sin que yo haga nada, se tienen que rellenar los datos de esa zona y además marcarlo de color verde y en negrita. Y efectivamente el color y la negrita lo ha puesto y vamos a ver si los datos son correctos. 69.161, 69.161 y el último que es 29.544, 29.544. Como vemos, está funcionando correctamente. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es esta fórmula, extenderla hacia abajo en la tabla e ir poniendo las diferentes zonas. Si vemos que no se rellena automáticamente, quiere decir que no se ha repetido y por lo tanto tengo que rellenar a mano. Pero si esa zona se repite, pues no tengo que hacer nada, puesto que veo que se rellena automáticamente. Y así, sin necesidad de macro, he visto cómo se rellena automáticamente si se repite el dato.